Que el Señor los bendiga, hermanos, ¿cómo están? Me da mucho gusto poder estar en esta ocasión con ustedes, siendo hoy día jueves 2 de mayo de este año 2024. Amén. Y gracias, ¿verdad?, por estar al pendiente de cada transmisión. Y yo le invito a que el día de hoy no sea la excepción. Evite distraerse, haga a un lado todos los distractores y permanezca conmigo en la siguiente hora para escuchar un mensaje que sin duda, escuche esto, el Espíritu Santo desea que podamos recibir cada uno de nosotros. Amén. Así que bueno, pues donde quiera que usted se encuentre, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea sobre usted y prepárese juntamente conmigo para recibir el mensaje poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar y vamos a ponernos en las manos de Dios para entrar a Amén. Bendito Padre Celestial, cuántas gracias te damos hoy en esta noche, Señor, por esta bendición tan grande que nos das de podernos reunir aún de manera virtual, Señor, y recibir un mensaje, Señor, hasta nuestros hogares o bien donde sea que nos encontremos. Bendice a tu iglesia en Ecuador, en Colombia, mi Señor. Bendice la iglesia en todos los estados de la República Mexicana, en Estados Unidos, en Canadá, Señor, en Alaska también, Señor. Bendice a tu iglesia en Europa, Señor, en Israel. Padre, te damos las gracias porque tu Espíritu Santo es quien nos une. Y aquí estamos, Señor, poniendo nuestras vidas para que tú las moldees. Tú eres el alfarero, nosotros somos el barro. Dale la forma que tú quieras y si no te gusta, vuélvelo a deshacer y vuélvele a dar forma una vez más. Gracias te damos, Espíritu Santo, por todo esto. En tu nombre te damos las gracias. Amén. Bien, hermanos, gloria al Señor. Mire, ahorita antes de orar yo le decía que creo que el Espíritu Santo desea que recibamos esta enseñanza. Amén. Por ello mismo yo le pido que esté atento, ¿sale? Haga a un lado todo lo que le pueda distraer y permanezca conmigo la siguiente hora. No va a ser más de eso. Permanezca conmigo en la siguiente hora para que podamos escuchar lo que Dios tiene que decirnos a cada uno de nosotros. Amén. Y bueno, para ello quiero pedirle que abra su Biblia conmigo en el Salmo 139. Amén. Salmo preciosísimo de la palabra de Dios. Amén. Le comparto que desde los días de mi juventud me propuse, hermanos, pues memorizar este precioso salmo, ¿verdad? De 24 versículos. Y es un salmo que ha edificado mucho a mi vida desde entonces y hasta el día de hoy. Yo le invito, usted también apréndase la palabra de Dios, memorícela, escríbala incluso. Amén. Dios nos habla tantísimo cuando nosotros meditamos su palabra. Amén. Vaya conmigo al Salmo 139, al final, a partir del versículo número 23 y 24. Amén, que son los últimos que están en Salmo 139, amén. Entonces, si ya lo tiene conmigo, léalos por favor juntamente conmigo. Dice así la palabra de Dios: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Amén. Bueno, mire, el día de hoy vamos a tocar un tema que si usted pues vio la presentación que pusimos ahí en las redes sociales, ya sea en Facebook o en YouTube, usted ya sabe de qué tema vamos a hablar. Sí, pero si no vio la presentación, se lo voy a decir. Vamos a hablar de un tema que tiene que ver con una palabra que hoy en día, escuche esto, está haciendo estragos dentro del pueblo de Dios. Y es precisamente esta la que está haciendo que el mover apóstata que el enemigo está promoviendo en toda la iglesia cristiana a nivel mundial, pues por medio de esta palabra toma más fuerza la apostasía, ¿sí? Y le hablo de la palabra que es doblez, ¿sí? Doblez de corazón o simplemente doblez. Para usted, ¿qué es el doblez? ¿Sí? ¿Qué entiende usted por ser una persona doble? Una persona en cuyo corazón está la condición del doblez o de ser doble. Creo, hermano, que con esto estoy llamando su atención, ¿verdad? Pero que no sea yo, sino la palabra de Dios quien capte toda nuestra atención para que podamos permitir que el Espíritu Santo nos hable en algo que sin duda, le vuelvo a mencionar, creo que Él quiere que lo recibamos cada uno de nosotros. Amén. Una enseñanza respecto al doblez. David, hermanos, fue un hombre
que tuvo en su corazón el deseo siempre firme de obedecer a Dios, de llevar a cabo los mandatos y los preceptos de Dios. Un hombre, hermanos, que desde su juventud tenía temor de Dios. Un joven obediente, ¿verdad? Cuando él estaba en la casa de su padre. Un joven, hermanos, que no le importaba hacer el trabajo que otros no querían hacer. Un joven, hermano, que en ese oficio, en ese trabajo que él realizaba, aprendió a tener valor, aprendió a tener cuidado de lo que Dios quería que tuviera cuidado. David se formó desde su juventud, escuche esto, con un enorme deseo de agradar a Dios. Y claro, podríamos ver en la historia de este hombre, ¿verdad?, cómo comete pecado, cómo, hermanos, cae en pecado de adulterio y en pecado de asesinato. Pecados, hermanos, que podríamos decir son terribles, ¿sí? Son pecados que destruyen, pecados que tan solo de pensar en ellos, hermanos, pues nos causan, ¿verdad?, un cierto sentir de temor hacia Dios. Sin embargo, hermanos, pues hemos compartido, ¿verdad?, conforme a la palabra de Dios, que pues para Dios, hermanos, el simple hecho, fíjese bien, de no hacer lo que Él quiere que hagamos, es pecado. Hemos compartido, hermanos, que aún la mentira, aún, hermanos, el deseo, ¿verdad?, hacia una mujer que no sea la nuestra. Hemos enseñado, hemos compartido tanto en relación al pecado, hermanos, que para Dios, pues el pecado es pecado, ¿sí? Y así que no podemos nosotros catalogar ni decir que hay pecados chicos o que hay pecados blancos o que hay pecados buenos. Simplemente delante de Dios, pues el pecado es pecado. Pero, ¿qué hacemos frente al pecado? El apóstol Pablo, ¿verdad?, por ejemplo, a los Gálatas nos enseña que cuando alguno fuere sorprendido en alguna falta, dice, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, ¿sí? Esa falta es obviamente un tropiezo. Ese tropiezo es un pecado. Creo que la postura que Dios desea de nosotros hacia una condición de pecado no es que pisotemos, no es que critiquemos, no es que exhibamos, no es, hermano, que nos sintamos superiores a aquellos que han tropezado en él, sino que lo que Dios quiere, el Espíritu Santo quiere, es que restauremos y que lo hagamos de la manera correcta. Amén. Bueno, mire, le menciono esto solamente a manera de introducción para explicarle ¿qué había en el corazón de un hombre como David? Porque escuche esto, pese a que este hombre, hermanos, cometió pecado de adulterio y pecado de asesinato, pecados terribles, bueno, él tuvo un genuino arrepentimiento. Vaya poniendo mucha atención. David experimentó un arrepentimiento verdadero. ¿Y sabe qué fue lo que produjo ese arrepentimiento verdadero? Por un lado, escuche esto. Por un lado, conocer con mayor profundidad la misericordia de Dios. A ver, no sé si me estoy explicando. No podemos conocer, fíjese bien, a ese nivel de profundidad la misericordia de Dios solamente hasta cuando experimentamos un arrepentimiento verdadero por un tropiezo que hemos cometido. Entonces David, escuche esto, conocía a Dios, amaba a Dios, obedecía a Dios, pero no fue sino hasta cuando él se sintió culpable de lo que había hecho, cuando recurre a Dios, implorando su misericordia, implorando su perdón, no es cuando él hace eso hasta cuando conoce esa faceta de Dios misericordiosa, pero también justa, con la cual él podría decir, hermanos, que llegó a conocer todavía más, con mayor profundidad, al Dios que él obedecía, al Dios que él decía ya conocer. En un tanto, hermano, esto se parece un poco a lo de Job, ¿verdad? Cuando él al final, prácticamente en el capítulo 42 de este libro, él se da cuenta del error en el que estaba. Error en el que al tratarse de justificar delante de Dios, al hacerse justo delante de Dios él mismo o a sí mismo, pues él estaba cometiendo muchos disparates, estaba diciendo muchas cosas, al grado que cuando viene la reprensión por un joven llamado Eliú, ¿verdad? Le cae el 20 a Job y dice,
¿Qué estoy haciendo? Y entonces él dice, de oídas te había oído. ¿Recuerda esa frase? Esos versículos que generalmente los citamos mucho, pero que a veces, hermano, carecen de esa profundidad. ¿Por qué? Porque solamente podemos conocer esa profundidad de Dios, de su persona, de su carácter, escuche, cuando experimentamos un verdadero arrepentimiento. Amén. Bueno, entonces, ni Job ni David, escuche esto, fueron personas con doblez. ¿Por qué? Porque experimentaron un verdadero arrepentimiento. Entonces, escucha esto. La cura para el doblez de corazón en la vida de una persona es un arrepentimiento genuino y verdadero. Cuando la persona verdaderamente se siente mal de haberle fallado a Dios, entonces experimenta verdaderamente un cambio que le hace permanecerle fiel a Dios como antes y aún todavía más por conocer esa faceta misericordiosa de Dios. A ver, espero que usted me esté entendiendo en todo esto que estoy explicando, ¿sí? Cuando una persona experimenta un verdadero arrepentimiento, no genera doblez en su vida, no genera hipocresía, no genera fachadas, no genera, fíjese bien, una imagen de un cristiano que aparenta, ¿verdad?, que es bueno, que obedece a Dios, que sirve, que trata de obedecerle a Él. No. Sino que verdaderamente es una persona así. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que si el doblez de corazón existe, significa entonces que se hace necesario que haya un verdadero arrepentimiento en esa persona. Amén. En otras palabras, cuando una persona actúa con doblez, no está arrepentida. Cuando una persona no es genuina, cuando hay hipocresía, cuando hay intenciones guardadas, generalmente convenencieras o no buenas delante de Dios, cuando hay fachadas, cuando hay solamente palabras, pero sus hechos son completamente distintos, entonces esa persona no está viviendo un arrepentimiento genuino, sino que permanece en alguna forma de pecado, por medio de la cual, fíjese bien, por medio del doblez, trata de disimularlo. ¿Sí? ¿Disimular qué? Esa forma de pecado, esa práctica de pecado en su vida, y por medio de la cual obtiene algo favorablemente para sí. Ay, hermanos, espero que estemos entendiendo este tema. Este tema, hermano, escuche esto. Desde el martes para acá he sentido un deseo muy fuerte de parte del Señor por hablar de este tema, el doblez de corazón. Y estamos estableciendo las bases, así como el arrepentimiento es la cura para que no haya doblez en la vida de una persona. Bueno, véalo al revés. Cuando hay doblez es porque la persona está ocultando algo. Es porque la persona ha encontrado en el doblez la manera de ocultar un pecado, escuche esto, que convenientemente le trae un beneficio, que convenientemente le trae algo que la persona desea o le gusta. Pero la consecuencia del doblez es terrible, ¿sí? Y yo le doy el contexto, fíjese bien, del siervo de Dios llamado David, que aquí en este versículo, ¿verdad? 23 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. ¿Sabe qué significa la palabra examíname en el original? Significa no ocultarse. La palabra examíname significa confesar, significa exponerse a Dios, reconociendo el pecado, reconociendo la maldad y decirle a Él, conóceme, no me oculto, ¿sí? Y aunque cause vergüenza, fíjese bien, aunque cause vergüenza delante de Dios, el decirle, aquí estoy, perdóname porque soy así, pero es lo mejor.
¿sí? Por eso David decía, examíname, o sea, búscale en mi corazón, ¿qué hay de malo en él? Conoce mi corazón, me expongo a ti, confieso delante de ti. Eso es lo que significa en el original la palabra examíname. Significa confesar y significa exponernos en lugar de ocultarnos. Entonces la persona que como David le dice así a Dios, es la persona que delante de Dios reconoce sus faltas. Es la persona que delante de Dios va a poder tener la capacidad de arrepentirse y cambiar. Y entonces esa persona no tiene doblez en su corazón. ¿De acuerdo? Ok. Y le dice, pruébame y conoce mis pensamientos. ¿Sí? Esa frase, hermano, es durísima, porque decirle a Dios, pruébame, ¿sí? Es como lo que le pasó a Job, ¿sí? Es como otros ejemplos que vemos en la palabra, pero el más claro también es el de Job, ¿verdad? De cómo Dios le permite a Satanás, ahí está en tu mano, nada más no le quites la vida. Y primero le quita todo lo que Job tenía y después le quita toda su salud, ¿sí? Satanás no le quitó la vida, pero Dios permitió, fíjese bien, que la vida de Job fuera probada. Ahora me entiende por qué le digo que el decir, pruébame y conoce mis pensamientos, decirle eso a Dios es algo durísimo, ¿sí? Y es algo, hermanos, que, híjole, la verdad le voy a decir algo, muy pocos hombres, muy pocas personas son capaces de decirle algo así a Dios. Es darle a Dios, fíjese bien, ese derecho, claro, Él lo tiene, Él es soberano, pero es decirle a Él, sí, estoy en tus manos, pruébame, ¿sí? Y le voy a decir una cosa, mire, si usted está pensando en que sí, yo le he dicho eso a Dios, mire, yo le voy a decir algo con todo respeto. Si con cosas tan pequeñas, si con cosas tan cotidianas, si con cosas de nuestros hogares, matrimonios, si con cosas, hermanos, tan pequeñas no podemos, el decirle pruébame a Dios, el decirle pruébame y conoce mis pensamientos, involucra más que eso, más que lo cotidiano, más que lo matrimonial, más que lo que nosotros pudiéramos considerar como una prueba de Dios. No, hermano, decirle pruébame y conoce mis pensamientos a Dios, involucra muchísimo más que eso, ¿sí? Y luego dice en el verso 24, y ve si hay en mí camino de perversidad. Si hay en mí algo malo, Dios, extírpalo. Hazme una cirugía y arráncalo, ¿sí? Y al final le dice, guíame en el camino eterno, ¿sí? Guíame en el camino eterno, ¿sí? Estas palabras de David, hermanos, son tremendas, pero le voy a decir algo. Él fue capaz de decirlas porque él conoció la profundidad del amor de Cristo, la dimensión del amor de Dios. El apóstol Pablo dice, ¿verdad? Dice, para que seáis capaces de comprender con todos los santos, dice, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Dios. Ahí en Efesios capítulo 3. Solamente podemos conocer la dimensión tan preciosa del amor de Dios, escúchelo, lo vuelvo a repetir, cuando experimentamos un verdadero arrepentimiento en nuestras vidas. Una persona que no reconoce que tiene la necesidad de arrepentirse, no puede conocer esto. No puede conocer esa profundidad del amor de Dios, esa dimensión del amor de Dios. Y entonces su conocimiento de Dios va a ser muy limitado. Va a ser tan limitado que, escuche, le va a ser fácil a una persona así crear un doblez. Entonces, ¿quién es la persona capaz de ser doble? Capaz de crear fachadas, capaz de ser hipócrita, capaz de tener doblez en su corazón. ¿Quién es una persona así? Ahí le va. Es la persona que no reconoce la necesidad del arrepentimiento en su vida. No se arrepiente y entonces sigue practicando
¿Qué? Pues algo que a Dios le ofende, algo que no es bueno. Entonces por eso crea el doblez. ¿Me explico? Es tan importante este tema, hermanos, que debe de limpiar, debe de traer limpieza a nuestros corazones. Y escuche, la palabra de Dios aquí nos lo dice. Y lo estamos viendo con el rey David. Hay más pasajes de estos, hermanos, en este precioso libro de los Salmos, incluso también en Proverbios, ¿sí? Pasajes que como este, hermano, nos hablan de que no tengamos doblez, sino que seamos de un mismo corte delante de Dios. Amén. Eso es lo mejor. La persona, escuche, que crea un doblez en su vida es porque no reconoce que necesita arrepentirse, ¿sí? Y es una persona que dice, pues yo no cometo pecado. Es una persona que dice, he tenido oportunidad pero no lo hago. O es una persona que dice, simplemente yo no peco. Es una persona, hermanos, que muchas de las veces, escuche eso, hace todo ese tipo de cosas, pero que al final siente que no necesita arrepentirse. ¿Y por qué no necesita arrepentirse? Porque se siente bien. Porque ha pasado un límite con el pecado. Un límite en donde su conciencia, como dice Pablo, ya se cauterizó, ya hace lo malo, pero ya no siente que sea malo. ¿Me explico? Es una persona, hermanos, que en su cabeza, en su corazón, ¿sí? Aún teniendo, fíjese bien, su confianza o su fe en Cristo, o sea, aún siendo un creyente, pero es una persona que por la práctica de algún pecado se beneficia de algo, se beneficia de eso. Y entonces aquel placer, aquella conveniencia, aquel beneficio que obtiene del pecado, lo lleva a no sentir la necesidad de arrepentirse. ¿Sí? Vea cómo David se arrepintió. ¿Sí? Para que se dé una idea, pues lo tenemos ahí en el Salmo 51. ¿Sí? Hermanos, pero escuche esto. El arrepentimiento es tan importante en la vida cristiana que ello marca un parteaguas precisamente en nuestra vida cristiana. Y un verdadero arrepentimiento en nuestras vidas va a determinar si somos verdaderos cristianos, si somos genuinos delante de Dios o no. Amén. Ponga mucha atención. Mire, le quiero, es más, mire, déjeme, le muestro aquí algunas cosas. Me traje aquí un pizarroncito, ¿verdad? Para compartirle algunas cosas que son muy importantes. Mire, hace un poco de tiempo, ¿verdad? Les compartía yo a los servidores algo que determina nuestra vida cristiana. Vamos a poner de este lado a Dios y de este lado al mundo, ¿sí? Sabemos que aquí con el mundo pues está Satanás, ¿verdad? El Satanás. Y acá con Dios, hermanos, pues está, ¿verdad? Cristo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, mire. Les explicaba yo a los servidores que qué es lo que determina que un creyente sea, fíjese bien, o espiritual o que sea carnal. ¿Qué es lo que determina que seamos espirituales o que seamos carnales? Bueno, pues determina las decisiones que tomemos. ¿Por qué? Porque si yo como cristiano busco las cosas del mundo, fíjese bien, ¿de quién me alejo? Si voy para el mundo, ¿de quién me alejo? Me alejo de Dios. ¿Me explico? Entonces, le estoy hablando de un cristiano, de alguien que conoce, que ha puesto su fe en el Señor. Entonces, si mis decisiones están con el hecho de pecar, con el hecho de que esto me gusta, pero lo oculto, entonces voy para el mundo, pero me alejo de Dios, ¿sí? Pero, ¿qué pasa si hago lo contrario? ¿Qué pasa si voy para el lado de Dios? O sea, busco de Dios, o sea, oro, leo, ayuno, adoro y me congrego. Los 5 recursos espirituales que favorecen mi vida cristiana, ¿los recuerda? Bueno, ¿qué pasa si hago eso? Bueno, pues me alejo del mundo. Entonces, eso me convierte en un cristiano espiritual, ¿sí? O bien en un cristiano carnal cuando decido ir hacia el mundo, al pecado y no a Dios. Aquí vamos a poner
la palabra pecado, ¿sí? Bueno, fíjese bien, aquí acabo de mencionar algo muy importante, escuche esto. Yo le menciono que él o ella, ¿sí? Es un cristiano, es una vida de una persona que le ha entregado su vida a Cristo. ¿Qué determina que sea espiritual o carnal? Ya lo acabamos de ver. Pero ahora, escuche esto. Cuando un cristiano se inclina por las cosas del mundo, ¿sí? Va en esa dirección del mundo, ya dijimos, se aleja de Dios. Pero cuando se aleja de Dios, tiene que dar la apariencia con un doblez. Ahora, ¿de qué tiene que dar la apariencia? Tiene que dar la apariencia de que está con Dios, de que va a la iglesia, de que incluso sirve, de que se involucra en las cosas de la comunidad cristiana, de la iglesia cristiana, ¿sí? Entonces, echa mano de este recurso carnal, que es el doblez, para aparentar que está con Dios. A ver, ¿estamos entendiendo? ¿Sí? Esto es bien importante, hermanos. O sea, entonces el cristiano carnal, fíjese bien, el cristiano carnal crea una vida doble o con doblez. El cristiano carnal, ¿para qué? Para aparentar incluso hasta con los suyos, o sea, hasta con su misma familia, aparentar con los hermanos de la iglesia, con su familia sanguínea, con su familia de la fe, aparentar que está con Dios, aparentar que vive agradando a Dios. Pero esta persona se convierte en alguien doble. ¿Por qué en alguien doble? Escucha esto, ¿por qué? Porque sus decisiones le encaminan al mundo, le encaminan al pecado, le encaminan a Satanás. ¿Sí? O sea, vive practicando algo que no le agrada a Dios, el pecado. Pero, aunque vive practicando el pecado, trata de dar una apariencia de que agrada a Dios. Trata de dar una apariencia de que agrada a Dios. ¿Estamos entendiendo? ¿Sí? Mire, quise representarlo aquí en un pequeño esquema porque pues a veces como que es más fácil, ¿no? Cuando nos los explican así con un dibujito. ¿Sí? Bueno, lo vuelvo a repetir. El cristiano carnal, o sea, el cristiano carnal, crea un doblez, una fachada, una apariencia de piedad, de amor a Dios, una, fíjese bien, imagen, ¿sí?, de que obedece a Dios, de que ama a Dios, cuando en realidad sus pasos le conducen al mundo y al pecado. Le conducen para acá. ¿Sí? Pero para ello se vale del recurso del doblez. Entonces, ¿qué es el doblez? Ya lo podríamos definir. El doblez, fíjese bien, es la apariencia, únicamente la apariencia de amar a Dios cuando sus pasos se inclinan al mundo. ¿Sí? Se lo voy a volver a repetir. ¿Qué es el doblez? El doblez es una fachada, es una apariencia, es tan solo una imagen, ¿sí?, de que ama a Dios cuando en realidad sus decisiones, sus pensamientos, su deseo, sus pasos se encaminan hacia el mundo. Hacia el mundo. El doblez convierte a un cristiano en alguien que ama al mundo. ¿Sí? Ahora, ¿y cómo se ama al mundo, hermanos? ¿Cómo es esto? ¿Cómo se ve esto de manera práctica? Pues es muy simple, hermanos. Mire, a veces, ¿cómo se conduce la persona? ¿Cómo vive la persona? ¿Cómo habla la persona? Lo que ve la persona, lo que oye la persona, lo que hace la persona. Eso, hermanos, habla de lo que verdaderamente hay en su corazón. ¿Sí? Imagínese, por ejemplo, mire, ministros de alabanza que
los domingos, los días de ensayos o los cultos de entre semana, sirven ministrando a Dios en este ministerio, ¿sí? Tocando cantos, entonando cantos muy bonitos de adoración a Dios, pero que en su vida personal, ¿sí? En su vida que nadie ve, ¿sí? Inclusive hasta se encierran en un cuarto o se ponen audífonos o en su vida personal simplemente están oyendo música que no agrada a Dios. Ahora fíjense, no nada más la oyen, sino que les gusta, a eso me refiero. ¿Me explico? Es por darle un ejemplo, pero hay tantas cosas. Mire, a veces lo que pensamos, ¿cómo es posible que en la iglesia hablemos de fe? Escuche, de fe, pero verdaderamente lo que pensamos es negativo, es pesimista, es falto de fe, es incluso aberrante a Dios. ¿Me explico? ¿Cómo es posible que en la iglesia, fíjese bien, seamos maestros de niños, maestros de la palabra, pero que en nuestra vida personal nos guste todo lo contrario a lo que enseñamos? ¿Me está entendiendo entonces qué es el doblez? Le vuelvo a repetir la definición. El doblez es una apariencia de amar a Dios cuando verdaderamente nuestros pasos van hacia el mundo. ¿Sí? Eso es el doblez. Ahora, ¿cómo se manifiesta? Pues ya le puse ejemplos de un maestro, ya le puse ejemplos hasta de un ministro de alabanza, ¿sí? Pero no nos vayamos, fíjese bien, nada más por aquellos que están en servicio. Cualquier cristiano puede ser, fíjese bien, víctima del doblez. ¿Cuándo? Cuando le gusta un pecado, cuando le gusta algo que a Dios no le agrada y que se beneficia de ello. Entonces, como se beneficia de ello de alguna manera, sea con placer, sea con, no sé, estatus, sea con amistades, sea con, incluso hasta con algo material, cuando se beneficia de algo, se beneficia con algo de eso que no le agrada a Dios, entonces va a crear un doblez. Y con ese doblez va a aparentar, uy, sí, amén, gloria a Dios, y que sí, hermano, hermana, y que cuenta conmigo, y que vamos y venimos, subimos, cargamos, llevamos, traemos, pero en realidad le gusta el mundo, le gusta el mundo. Ahora, este es un mensaje, hermanos, que nos debe de confrontar, en el que el Espíritu Santo nos tiene que redarguir. Porque estamos hablando de que el doblez es desaprobado por Dios. Por eso comencé a hablarle de David. ¿Por qué? Porque para muchos David es desechado. ¿Por qué? Porque cometió pecado. Bueno, y dígame, ¿quién no comete pecado? Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Que David se arrepintió. Y hay muchos que no se arrepienten, sino que siguen practicando el pecado. Entonces, aquellas personas que desacreditan a David, no, es que adulteró. Y hasta lo usan para oponerse al cristianismo. Lo usan hasta para atacar al cristianismo, para hablar mal de la fe cristiana. Discúlpeme, pero ¿sabe qué nos muestra David? David nos muestra el conocer con profundidad verdaderamente el carácter de Dios. ¿Por qué? Porque se arrepintió. Y la persona que está criticando, la persona que está, fíjese bien, señalando, la persona que está usando argumentos como estos, pues le gusta el pecado, ¿sí? Y no está arrepentida y vea cómo vive. Una persona que vive, fíjese bien, señalando a los demás, es una persona con doblez. ¿Por qué? Porque dice que es muy madura, porque dice que lo sabe todo de la vida cristiana, ¿verdad? Se siente, bien conocedora, bien experimentada en la vida cristiana, cuando realmente es criticona, falsa, señala, enjuicia, y hasta muchas veces por causa de eso mismo, experimenta enfermedad, experimenta muchas cosas, ¿sí? Y no nada más en el ámbito material, sino hasta en lo moral. Matrimonios inseguros, familias quebradas. Pero dan la apariencia
de que siempre están bien, de que siempre les va muy bien. El doblez es peligrosísimo. Y escuche esto, el doblez no es algo que Dios quiera. El doblez es algo a lo que el Espíritu Santo quiere que renunciemos. Y si de alguna manera algunos de nosotros hemos vivido en él, el Espíritu Santo quiere que renunciemos a ello. ¿Qué le parece? Mire, en la Biblia hay muchos ejemplos de esto que le estoy hablando, ¿sí? Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento del doblez, ¿sí? Le podría citar, por ejemplo, el caso de Ananías y Zafiras en Hechos 5, el caso, por ejemplo, de Simón el Mago en Hechos capítulo 8, y ¿qué más le puedo decir? Personas que Pablo cita, ¿verdad? Como Alejandro, Himeneo, personas que abandonaron la fe, que mostraron un doblez. ¿Por qué? Porque estuvieron en la iglesia, pero, como dice Juan, estuvieron con nosotros, pero no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. ¿Me explico? En el Antiguo Testamento, hermanos, también hay muchos ejemplos. Y es más, mire, esto me hace recordar un caso. Vaya conmigo a Josué, al libro de Josué, perdón, en el capítulo número 8. O a ver, déjame ver cuál es. El 9, perdón. Josué capítulo número 9, ¿verdad? Un pueblo, el pueblo de Gabaón, ¿verdad? Que escucharon que el pueblo de Israel venía entrando, ¿verdad? Y conquistando la tierra de Canaán. Y que le estaban dando muerte a todos los reyes, ¿verdad? A todos. Y entonces los gabaonitas astutamente hacen algo que después se descubre, ¿sí? Y fíjese, dice, cuando oyeron, vamos a leer desde el verso 1, dice, cuando oyeron estas cosas todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, dice, así en las montañas como en los llanos, y en toda la costa del mar grande, desde el Líbano, dice, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, dice, se concentraron para pelear contra Josué. Dice, mas los moradores de Gabaón, escuche, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, usaron de astucia. ¿Usaron de qué? De astucia. Ahí le va. ¿Sabe qué significa esto? Que una persona que practica el doblez se hace una persona muy hábil para engañar, una persona muy astuta para mentir, una persona que logra lo que quiere engañando, mintiendo. Se hace muy lista esa persona, desarrolla, mire, una labia para hablar, desarrolla una manera de pensar que va 2, 3 pasos más adelante que todos. Porque por medio de todos esos recursos carnales se vale para obtener su beneficio. ¿Sí? Bueno, dice, en el verso 3 dice, mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, usaron de astucia. ¿Sí? Dice, pues fueron y se fingieron embajadores, y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino, rotos, remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Dice, y vinieron a Josué al campamento en Gilgal, y le dijeron a él y a los de Israel, nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. ¿Qué hicieron estos hombres? Fíjese, estos hombres, ¿quiénes eran? ¿Sí? Bueno, estos hombres, fíjese bien, eran de los principales del pueblo de Gabaón. O sea, no eran gente común, ahí del pueblo de Gabaón, no. Eran de los gobernantes de Gabaón. ¿Qué hicieron? Se pusieron ropa vieja, ropa sucia, zapatos viejos, sucios, ¿sí? El pan era seco y ya tenía hongos, hermano, ¿verdad? Y se pusieron todos andrajosos y astutamente hicieron eso, ¿sabe para qué? Para dar lástima. Y presentarse con Josué y con los príncipes de la congregación de Israel y decirles, tengan lástima de nosotros, no nos maten, hagan alianza con nosotros. Miren, somos personas que venimos de un pueblo muy lejano, ¿verdad? Y de una tierra muy lejana, ¿verdad? Y ténganos piedad, ¿verdad?
Querían engañar. Ahora, vamos a leer lo que sigue, verso 7. Dice, y los de Israel respondieron a los heveos, dice, quizá habitáis en medio de nosotros. ¿Cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué, nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo, ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron, tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama. Fíjese la labia, todo lo que estos hombres estaban diciendo, es lo que le digo. La gente que vive practicando el doblez son personas que se hacen muy hábiles para engañar, para mentir, ¿sí? Y dice, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto. Dice, y todo lo que hizo a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán. Dice, a Sejón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que estaba en Astarot. Dice, por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron, tomad en vuestras manos provisión para el camino e id al encuentro de ellos y decidles, nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Nuestro pan lo tomamos caliente, dice, de nuestras casas para el camino, el día en el que salimos para venir a vosotros, y helo aquí ahora ya seco y mojoso. O sea que le sacaron a Josué el pan, ¿verdad? Y le dijeron, mira, ya viene todo seco y ya está con hongos, ¿verdad? Los gabaonitas habitaban allí, por donde la nación de Israel iba a pasar conquistando por la palabra de Dios. Vea la astucia de estos hombres que crearon toda una escena para beneficiarse del pueblo de Dios. Astutos, engañadores, mentirosos, con mucha labia, ¿sí? Con una intención de su corazón, hermanos, deshonesta, ¿sí? Y claro, uno pensaría, híjole, pues es que los iban a matar. Bueno, ¿y si Dios no lo hubiera querido así? ¿No se estarían ellos adelantando? Escucha esto, la persona que actúa con doblez, así como que conoce cómo va a actuar Dios. A ver, póngame atención, esto es bien importante. La persona que actúa con doblez de corazón, como que se siente superior a la voluntad de Dios, porque dice, es que va a pasar esto, y va a ser así, y va a ser asá, y puede esto, y puede aquello, y así como que considera todas las opciones, se le adelanta a Dios, ¿sí? Aquí Dios pudo haber sido, fíjese bien, que le dijera a Josué que marcharan por otro lado, por otro rumbo, pero Gabaón se adelantó, porque oyeron lo que les hicieron a los reyes del otro lado del Jordán y dijeron, también a nosotros así nos va a ir, ¿sí? Lo que hicieron en Jericó, así nos va a ir a nosotros. Se adelantaron y astutamente, con doblez en su corazón, dijeron, estas son nuestras opciones. Se le adelantaron a Dios. La persona con doblez se le adelanta a Dios. Considera todas las opciones y dice, de todas estas, esta es la mejor. No consulta a Dios. La persona con doblez no consulta a Dios. Escúcheme, la persona con doblez se le hace fácil dejar de orar. Se le hace fácil ya no juntar a los suyos para tener un tiempo de oración en casa. La persona con doblez puede estar en la iglesia, pero sus oídos estar lejos de escuchar y recibir la palabra de Dios. Ay, ay, ay. Espíritu Santo, ayúdanos. Amén. Fíjese bien, en el verso siguiente, ¿verdad? ¿Dónde me quedé? Después, aquí en el versículo 12, en el 13 dice, estos cueros de vino, dice, también los llenamos nuevos, helos aquí ya rotos. También estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Y los hombres de Israel, fíjese bien, tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación, o sea, de Israel. ¿Cuál fue el error que cometió? Fíjese bien, el error que cometió Israel, y entre ellos Josué, el líder. ¿Cuál fue el error que cometió?
Ahí le va. Que no consultaron a Jehová. Aquí dice, no consultaron a Jehová. O sea, no le preguntaron a Jehová, Jehová, Dios, ¿quieres que hagamos alianza con ellos? Mira cómo vienen, mira en qué condiciones están. ¿Quieres que los destruyamos o hacemos alianza con ellos? No le preguntaron a Dios. Hicieron alianza con ellos y todos los príncipes también les juraron que no los iban a destruir. Se le adelantaron a Dios. Ahora, escúcheme esto. Aquí le va. Las personas con doblez, ¿sabe qué producen? Producen engaño. Y en ese engaño, escuche esto, muchos cristianos, incluso siervos de Dios, caen en él. Caemos en él. O sea, hermanos, ¿de qué le estoy hablando? A ver, póngame atención, mire. Le estoy hablando de que las personas con doblez llegan a ser tan astutas que llegan a engañar a pastores. Nos llegan a engañar a nosotros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque con ese doblez han desarrollado tal astucia que ocultan lo que les gusta, ocultan, y entonces se mueven de una manera que pueden obtener benéficamente lo que quieren. ¿Sí? Esto es terrible, hermanos. ¿Por qué? Mire, porque tenemos que consultar a Dios. Y sabe, yo le voy a decir algo, mire, al principio yo del tema, ¿verdad? Dije esto, creo, siento en mi corazón el enorme llamado de Dios para hablar de este tema. El enorme sentir del Espíritu Santo de hablar de este tema. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque Dios me mostraba el día martes, hoy es jueves, ¿verdad? Antier, me mostraba el día martes que Cristo viene, que Él ya no tarda, que Él ya está, hermanos, prácticamente a las nubes para levantar a su iglesia, llevarla con Él y ponerla a salvo. Pero ¿sabe qué está haciendo el doblez? El doblez está ensuciando a la iglesia, el doblez está manchando a la iglesia, la está haciendo vivir en pecado, en complicidad de pecados, en conveniencias de pecados. Y Cristo no viene por una iglesia así. Y cristiano que viva con doblez, escúcheme, no se va a ir con Él. Creyente o cristiano que viva en complicidad, que viva en doblez de corazón, no se va a ir con Cristo. Por eso, hermano, estoy predicando de esto, porque el Espíritu Santo me lo puso. Amén. Antier, el día martes, Él me mostraba y Él me hacía ver, hermanos, que hay mucho doblez en su iglesia. Y cuando digo su iglesia, no me refiero a esta únicamente donde yo pastoreo. ¿Escuchó? No únicamente, sino a toda la iglesia de Cristo. Hay mucho doblez de corazón, hay muchos cristianos que están dentro de la iglesia y que dicen: yo estoy bien, yo no peco, nadie me puede decir nada, ¿sí? Pero se limitan, fíjese bien, a vidas dobles, a vidas donde ocultan lo que benéficamente obtienen, ¿sí? Y viven así, practicando ese pecado. Comencé a hablar del rey David porque es un ejemplo de alguien que, siendo el rey, él pudo haber continuado haciendo lo que hizo, hermanos, pero él se arrepintió, abandonó esa vida, cambió, confesó delante de Dios su pecado, se arrepintió de él y cambió su proceder, se arrepintió. El arrepentimiento es la cura para el doblez. Quien no siente necesidad de arrepentirse es porque le gusta mucho la vida doble que está llevando. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Necesitamos, hermanos, hermanas, darnos cuenta de que necesitamos consultar a Jehová, preguntarle a Dios: Señor, muéstrame qué hay aquí, con quién estoy tratando, muéstrame, Señor, para no ser engañados, hermanos. Y si usted es un pastor, usted es un servidor, un líder de la iglesia, una persona con un ministerio, escuche lo que le voy a decir: nos pueden engañar.
nos pueden hacer que demos consejos, que tomemos decisiones, que hagamos cosas por el engaño tan astuto de gente con doblez. ¿Y sabe qué necesitamos usted y yo? Preguntarle a Dios, preguntarle a Dios, preguntarle a Dios. ¿Sí? Y sabe, el día martes eso yo le preguntaba a Dios. Y por eso, hermanos, Dios me habló. Y me dijo, habla de esto, habla de esto. Mi pueblo lo necesita. Y no nada más este pueblo donde yo pastoreo, sino todo el pueblo de Dios. Hágame un favor, comparta esta enseñanza. Amén. Quiero continuar. Fíjese, aquí donde me quedé en la historia bíblica, dice que Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza. Fíjese, Josué, el pastor, el líder, el capitán del pueblo de Dios, fue engañado. ¿Sí? Dice en el verso 16, pasados 3 días, dice, después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Y salieron los hijos de Israel y al 3er día llegaron a las ciudades de ellos. Y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Beerot y Kiriat Jearim. Y no los mataron los hijos de Israel, dice, por los príncipes de la congregación, porque los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel. Y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Qué tremendo. 3 días les duró el gusto a estos hombres. 3 días. En esos 3 días vivieron como reyes en medio del pueblo de Dios. Comieron, bebieron, disfrutaron, se beneficiaron de todo lo que el pueblo de Dios les podía dar. 3 días nada más. Yo me pregunto, las personas que viven con doblez, ¿cuánto tiempo les durará el gusto? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo le duró a Simón el mago? ¿Cuánto tiempo le duró a Ananías y Zafira? ¿Sí? Y póngame atención, ¿sabe usted que Ananías y Zafira murieron siendo ricos? A ver, escúchame. Ananías y Zafira, ese matrimonio, murieron siendo ricos, o sea, tenían mucho dinero. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué? Porque a veces, mire, a veces llegamos a pensar que cuando Dios va a tratar con la vida de alguien, mire, casi siempre lo relacionamos con lo material. No. También Dios puede trabajar en lo moral, en lo íntimo, y no necesariamente en lo material. Dios trató a Ananías y Zafira moralmente por su pecado de engaño, de doblez de corazón, ¿sí? Pero cuando murieron tenían mucho dinero. Con Simón el mago fue algo parecido. Él quería obtener, pagando dinero, quería obtener el poder de Dios para seguir lucrando y hacerse rico, ¿sí? Estos hombres vivieron como reyes 3 días con Israel. Y al cabo de esos 3 días, escucha esto, charrascas, que Israel se da cuenta. ¿Cómo se dieron cuenta? Pues seguramente al morar allí, dijeron, aquí está Gabaón, aquí está Beerot, Kiriat Jearim, aquí están estas ciudades. Oye, estos hombres que no son de estas ciudades y están con nosotros y ya hasta hicimos alianza con ellos. Y entonces, imagínese lo que sintió Josué, se dio cuenta y dijo, ¿qué hice? Los príncipes de la congregación dijeron lo mismo. ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? Dijeron. Y la congregación de Israel empezó a murmurar contra los príncipes. Los empezaron a criticar, a juzgar y decir, ¿qué hicieron? ¿Sí? Vamos a continuar. Mire, fíjese. Dice, mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación, nosotros les hemos jurado por Jehová, Dios de Israel, por tanto ahora no les podemos tocar. Esto haremos con ellos, fíjense, les dice, les dejaremos vivir para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que les hemos hecho. ¿Sí? O sea, delante de Dios juraron que no los iban a matar, entonces no podían romper el juramento. ¿Por qué? Porque ellos decían que romper el juramento iba a desatar la ira de Dios sobre ellos como pueblo. Entonces tenían que recurrir, fíjese bien, a otro recurso, ¿sí? ¿Para qué? Para que la ira de Dios no viniera sobre ellos. A ver, ¿de qué nos habla Dios aquí? Cuando hay, fíjese bien, doblez, ¿sí?
Dios no está de acuerdo, ¿verdad? Obviamente, ya lo vimos. Dios no quiere eso, Dios no está de acuerdo con el doblez de corazón. Pero, como logran engañar, ¿sí? Como logran engañar a otros con ese doblez y se benefician de ese doblez, llevando a cabo ese doblez de corazón, entonces, eso lo hace ¿quién? Eso lo hacen los hombres, Dios no. O sea, en otras palabras, Dios no participa con el doblez de corazón. Pero con el doblez de corazón participamos los hombres. Y hacemos alianzas. ¿Sí? Con esas alianzas, fíjese bien, cuando nos damos cuenta de que no está bien, decimos, híjole, esto va a costar. Esto va a doler. Esto va a ser algo difícil de hacer, romper esa alianza. ¿Sí? Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que echar mano de otro recurso humano. ¿Sí? ¿Para qué? Pues para así como hacer pasar de que todo está bien delante de Dios. Y fíjese qué es lo que hace el pueblo. Dice, en el verso 21 dice, dijeron pues de ellos los príncipes, dejadlos vivir, y fueron constituidos leñadores y aguadores para toda la congregación, concediéndoles la vida según les habían prometido los príncipes. Entonces dijeron, pues si van a estar con nosotros, ok, pues entonces que sean los aguadores, que sean los leñadores para nosotros, la nación de Israel. O sea, iban a ser sus sirvientes. En otras palabras, escúchelo. Quien vive con doblez de corazón generalmente termina siendo un esclavo de alguien o de algo. ¿Sí? O sea, quien vive con una apariencia, con una fachada, termina siendo esclavo del pecado, del dinero, del sexo, de lo inmoral, de lo sucio, de lo que no es de buen nombre. Termina siendo esclavo de cualquier cosa y hasta de cualquier persona. ¿Sí? Imagínese una persona cristiana terminando ser esclava de un inconverso por el pecado que hay, por el pecado que se da allí y que lo ocultan con doblez. Fíjese cómo un cristiano termina siendo esclavo de un mundano, de un inconverso. Es tremendo, hermano, esto que Dios está hablando a nuestras vidas. Abramos los ojos, despertemos. ¿Sí? Fíjese lo que dice aquí la palabra de Dios. Hermanos, dice en el verso 22, y llamándolos Josué, les habló diciendo, ¿por qué nos habéis engañado diciendo, habitamos muy lejos de vosotros, siendo así que moráis en medio de nosotros? O sea, nosotros estamos aquí acampando como pueblo, que vamos de camino a conquistar, y ustedes viven aquí entre nosotros porque son de estos pueblos que están alrededor. Probablemente lo que Josué les estaba diciendo con esta pregunta era que la voluntad de Dios no era destruirlos a ellos, sino hacer alguna otra cosa que Dios tuviera en su corazón. Pero por causa de que usaron de astucia y doblez de corazón, entonces ahora serían constituidos sus sirvientes, como sus esclavos. Los que salieran a los bosques a talar árboles para producir la leña para el pueblo de Dios, y los encargados de ir a los ríos, a los lagos y traer el agua, ser aguadores para el pueblo de Dios. Fíjese, qué tremendo, ¿verdad? Por eso le vuelvo a decir, quien se conduce con doblez de corazón termina siendo esclavo de algo que no está bien. ¿Sí? Dice, ahora pues malditos sois, y no dejará de haber de entre vosotros siervos, y quien corte la leña y saque el agua para la casa de mi Dios. Y ellos respondieron a Josué y dijeron, como fue dado a entender a tus siervos que Jehová, tu Dios, había mandado a Moisés su siervo que os había de dar toda la tierra, y que había de destruir a todos los moradores de la tierra delante de vosotros, por esto temimos en gran manera por nuestras vidas a causa de vosotros, e hicimos esto. Las personas con doblez pues tratan de justificarse siempre. Es que mira, hice esto por esto, es que aquello por esto y así.
¿Se da cuenta cómo Dios nos está hablando? Verso 25 dice, ahora pues, henos aquí en tu mano, lo que te pareciere bueno y recto, dice, hacer con nosotros, hazlo. Y él lo hizo así con ellos, pues los libró de la mano de los hijos de Israel porque los querían matar, ¿verdad? Y no los mataron. Dice, y Josué los destinó aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Jehová en el lugar que Jehová eligiese, dice, lo que son hasta hoy. ¿Sí? Hermanos, que no haya doblez en nuestras vidas. El doblez nos aparta de la bendición de Dios, de la misericordia de Dios. El doblez nos aleja de Dios. Sí, escúchelo, mire, se lo voy a volver a mostrar aquí con el esquema que hicimos. Mire, la persona cristiana cuando va al mundo, cuando encamina sus pies al mundo, se aleja de Dios, ¿verdad? Pero como le gusta algo del mundo, crea el doblez en su vida. ¿Sí? Pero ¿en dónde está? Se encuentra en el mundo. ¿Me explico? Se encuentra en el pecado, obedeciendo a Satanás. Entonces, cuando Cristo venga por su iglesia, la persona que viva con doblez no se va a ir con él, porque está en pecado, está en el mundo. ¿Estamos entendiendo? Y por eso el día martes, hermanos, el Señor me mostraba no solamente que Él viene ya, sino que por quién viene, por quiénes viene, por una iglesia sin mancha y sin arruga. ¿Y cómo vamos a hacer esa iglesia? Habiendo doblez en nuestras vidas. Hoy necesitamos arrepentirnos y pedirle perdón a Dios, abandonar nuestros pecados, abandonar lo que benéficamente estamos obteniendo, no sé. Vuelva a leer todo el capítulo 9 de Josué y que Dios le hable más, le haga brotar más detalles. Estos hombres, hermanos, terminaron siendo esclavos de aquellos de quienes ellos querían tener el favor. Una persona con doblez termina siendo esclavo de muchos pecados. O sea, se envicia, se hace un adicto a una forma de vida, a un pecado. Pero Dios quiere sanarnos. Y la cura para sanarnos, hermano, es el arrepentimiento. Y necesitamos arrepentirnos y cambiar como David lo hizo. David lo hizo. Por eso usted va a encontrar, escuche esto, en los libros de primera y segunda de Reyes y en los de Crónicas, escuche, usted va a encontrar cómo David, aún después de que pecó, tenía el respaldo de Dios, tenía el favor de Dios. ¿Sí? No sé si estamos entendiendo. Tenía el favor de Dios. El arrepentimiento es la cura para el doblez. Vamos a orar. Y si usted reconoce que ha vivido con doblez, pídale perdón a Dios. ¿Qué obtenemos con el doblez? ¿Qué nos ganamos, hermano? ¿Qué se gana con el doblez? ¿Qué se gana? ¿Engañar al pastor? ¿Engañar a los líderes? ¿Engañar a los profetas, a los servidores de Dios? ¿Y para qué? ¿Para qué? Para mantener un pecado del cual usted se hace adicto y que eso lo va a llevar a toda una eternidad separado de Dios y en un dolor terrible, una eternidad terrible separado de Dios. Por unas cuantas monedas usted está perdiendo su integridad.
Recomendaba yo el día domingo, escuche, que tuviéramos cuidado con la Feria Nacional de San Marcos, aquí en el estado de Aguascalientes. Y sabe, la Feria Nacional de San Marcos representa el ambiente del mundo. O sea, no nada más tengamos cuidado de esta temporada de feria, sino tengamos cuidado de todo lo que es la influencia del mundo en nuestras vidas. Porque si el mundo nos ha destruido, si el mundo nos ha hecho caer y todavía nosotros queremos practicar, queremos trabajar incluso, queremos hacer cosas, hermanos, que le pueden abrir puerta a nuestra vida espiritualmente, al mundo, para que Satanás nos influencie por medio de él, hermanos, debemos de ser más sabios. Escúcheme, estoy consciente, sé que estamos en el mundo, que vivimos en el mundo, pero acuérdese, no pertenecemos a él. Tenemos que tener temor de Dios, y el temor de Dios me dice: no voy a trabajar allí, no voy a vivir allí, no voy a convivir allí, no voy a participar allí, no voy a hacer esto en el mundo. ¿Por qué? Porque tengo temor de Dios. Amén. Y aunque estamos en el mundo, el temor de Dios nos aparta del pecado. ¿No lo dijo así David? Pon tu temor delante de mí para no pecar contra ti. Así que, iglesia, se nos hace muy fácil, mire, que por trabajo, que por dinero, que por pagar esto y que por mantener nuestra casa, perdemos nuestro temor de Dios, nuestra integridad, y nos involucramos en cosas del mundo. Llámese Feria de San Marcos, llámese fiestas, llámese trabajos, hermano, que no le agradan a Dios. Pero lo hacemos porque decimos: es que tengo que proveer, es que tengo que llevar comida, es que tengo que mantener mi casa. Si no, soy peor que un incrédulo. Hasta bíblicos nos ponemos. ¿Por qué no nos cuidamos más? Para que no caigamos en doblez. Porque al hombre lo podemos engañar, escuche. Al hombre lo podemos engañar, pero a Dios jamás. Y este tema, esta prédica, viene de parte de Dios, hermano. Antier el Señor me lo mostró. Y aquí estoy, hermano, obedeciendo. Y todo lo que tengamos que corregir, hagámoslo. Porque Cristo ya no tarda en venir. Amén. Vamos a orar. Ore allí. Yo no sé de qué usted tenga que pedirle perdón a Dios. Pero simplemente vamos a decirle a Él: Señor, perdónanos porque hemos engañado. Porque hemos vivido con doblez. Y tú nos quieres limpiar de esto. Y es por ello que hoy venimos a confesar nuestros pecados delante de ti y pedirte perdón. Y pedirte perdón, mi Señor. ¿Qué ganamos? ¿Qué obtenemos? Si tenemos lo más grande, ¿quién eres tú? Tu amor, Jesús. ¿Qué podemos decir que podemos obtener de esto? Si lo más grande lo tenemos en ti. Y al contrario, queremos alejarnos de esa vida, alejarnos de ese proceder de doblez, de engaño, de astucia, de mentira. Queremos alejarnos de eso porque nos damos cuenta que no te agrada, que no lo quieres, que no es para nosotros como iglesia, que no es para nosotros como cristianos. Y hoy te decimos: perdónanos, nos arrepentimos. Nos arrepentimos de corazón. El arrepentimiento es cambiar la dirección en la que vamos. Dar la media vuelta en la dirección en que íbamos. Es un cambio de actitud por reconocer que le hemos fallado a Dios. Es decir, es alejarnos de aquello en lo que le hemos fallado a Dios o con lo que le hemos fallado a Dios.
Hoy nos arrepentimos y queremos ser sinceros contigo y decirte, te amamos, perdónanos, queremos vivir para ti, servirte de corazón, entregarnos a ti de corazón. Entregarnos a ti. Gracias, Señor Jesús. Habla nuestras vidas. Espíritu Santo, cámbianos. Queremos ser la iglesia sin mancha y sin arruga por la que tú vienes. Queremos estar preparados. Y te damos las gracias por tu misericordia. Por tu misericordia te damos infinitas gracias. A ti sea la honra y la gloria por siempre. Amén y amén. Amén. Sabe, mire, yo ahorita oré de una manera pues general, por así decirlo. Pero usted necesita orar con Dios, hacerlo aún en la intimidad de su recámara y decirle a Él, perdóname por esto y por esto, porque no he obrado bien, no he sido leal, he hecho las cosas para obtener algo. Y dígale a Dios y pídale perdón a Él y arrepiéntase, ¿verdad?, de eso. Y tal vez usted necesita hacerlo con más tiempo de lo que yo acabo ahorita aquí de simplemente orar. Amén. O tal vez como matrimonios, como familias, hacerlo juntos, ¿verdad? Y pidámosle perdón a Dios. Pero es necesario que desechemos todo doblez de nuestros corazones, de nuestras vidas. Amén. Hágalo. Dese un tiempo para que entre en comunión con el Señor, en intimidad con el Señor. Amén. Y nos pongamos a cuentas con Él. Amén. Gloria a Dios. ¿Verdad? Vamos a echarle ganas, iglesia. Obedezcamos a Dios en todo. Amén. Él quiere limpiarnos porque Él nos quiere con Él. Amén. Comparte esta enseñanza y que sea de bendición. Que Dios lo bendiga y nos vemos el sábado, ¿verdad? Aquí en la iglesia para los ensayos, para reuniones de jóvenes, también para la oración a las 7 de la tarde. Y el día domingo no se pierda la transmisión del servicio. Palabra de Dios. Amén. Que Dios le bendiga. Ánimo, échele ganas y vamos a decir como David, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Amén. Que Dios lo bendiga. Le amamos en el amor de Cristo y vamos a echarle ganas todos juntos. Cerremos filas y cuidemos las espaldas unos de otros. Y cerrémosle al mundo, ¿sí? Cerrémosle al mundo su influencia de manera que forme en nosotros estrategias que nos hagan crear doblez. No. Cerrémosle al mundo su influencia. Cuidémonos teniendo temor de Dios. Amén. Dios lo bendiga. Pase muy buenas noches, cene rico y comparta esta enseñanza para que sea de bendición. Dios lo bendiga.